ayudando a la gente a aceptar a Cristo. Esto es lo que mencionaba el domingo. Muchas veces juzgamos a las personas. ¿Por qué la gente no acepta a Cristo? ¿Por qué rechaza? ¿Por qué no quiere escuchar a veces que uno le hable de Dios? ¿Por qué a veces le tiran ahí el tratado, el folleto en su cara? Se lo avienta ahí en la cara. ¿Por qué la gente tiene esa actitud? Y lo que mencionaba o algo era de que dice, a ver qué página es. Hay muchas cosas, pero una de las cosas es la fe mal dirigida. Y una vez predicaba acerca de eso, de la fe en quién, porque todos tenemos fe. Pues la gente tiene fe, pero la fe en quién. Capítulo 7, ya vamos en el capítulo 7. Vamos a irnos ya al capítulo 7. Aquí ayudando a la gente a aceptar a Cristo. No sé si, bueno, creo que la mayoría luchaban con algo o batallaban con algo antes de aceptar a Cristo. No todos venimos a la primera, no todos aceptamos a la primera y decimos yo acepto, sino que muchos batallamos con algo. Tal vez hay unos batallamos con la vergüenza, con el miedo, con la familia. Entonces tal vez había una lucha antes de que nosotros aceptáramos. Y eso es lo que uno tiene que ver o entender con las personas, de que hay mucha gente que tal vez quiera aceptar, pero tenga esas luchas, tal vez esté luchando con algo. Entonces uno puede ayudarles o debe de ayudarles a tomar esa decisión o a dar ese paso. Por ejemplo, dice una de esas luchas puede ser la fe mal dirigida. Página 93. La fe mal dirigida. Muchas personas buscan su seguridad en otras cosas ajenas a Cristo. Algunos serán buenos en sí, pero no pueden salvar. Por ejemplo, algunos confían en las buenas obras, algunos confían en ellos mismos, algunos, una vez hablábamos un poco acerca del bautismo, algunos dicen, bueno, a mí ya me bautizaron, yo me bauticé, entonces ya soy salvo. Ya no me puedo perder. Algunos confían en la iglesia. En una ocasión que hablaba también acerca de la iglesia, como muchas veces algunos defienden su iglesia, ¿no? Que esta es la iglesia verdadera, que esta es la religión verdadera. Y decía de que aunque sea la iglesia verdadera, no por estar en esa iglesia se va a salvar, porque la iglesia no lo va a salvar. Pero algunos confían o tienen fe en la iglesia, de que esta es la iglesia verdadera y pues yo me voy a salvar porque esta es la iglesia verdadera. Y no es así. O sea, por más, aunque uno esté en la iglesia verdadera, eso no nos va a salvar. O sea, porque no es la iglesia la que nos va a salvar, sino nuestra fe, nuestra relación, nuestra comunión con Dios. Entonces, ahí es donde uno tiene que ver con esas personas, en qué confía esa persona y hacerles ver de que eso no lo va a salvar, de que no podemos, mirábamos al principio de que para ir al cielo, para ir al Padre, solamente Jesús es el único camino, es el único puente, por medio de Jesús solamente. De ahí vemos en la Biblia también de que no es por obras, o sea, no porque yo haga muchas obras, no porque yo ayude, no porque yo haga esto, no es por obras. Pero algunos confían en sus obras, algunos creen que mientras más dan o mientras más ayuden, pues más se les abre el cielo, ¿no? Y eso sabemos, o uno tiene que hacerles ver eso, de que no es por las obras, no es por nada que nosotros podamos hacer, sino solamente confiar o aceptar el regalo de Dios. Dice, todos los caminos conducen a Dios. Una religión es tan buena como la otra si la persona es sincera en su creencia. Es una pregunta. Dice, ¿una religión es tan buena como la otra si la persona es sincera en su creencia? Si una persona cree sinceramente en esa religión o lo que se le está enseñando, ¿esa persona puede ser salva? No recuerdo en algún lugar leí o escuché esta frase que dice, uno puede creer sinceramente y estar sinceramente equivocado.
Uno puede creer algo y uno lo hace de buena fe y uno lo cree, pero aunque uno lo crea, si eso no dice la Biblia, pues, está sinceramente equivocado. Una pregunta, ¿qué es religión? Bueno, religión, la palabra en sí también, hay unas definiciones tal vez, pero y algunos lo toman como que del lado negativo, porque dices que religión es como atar, o religión, no recuerdo, hay otra definición, o religión es como hacerlo por costumbre, y hay otras que dice que religión es como volver a ligar o ligarse a algo. Entonces, si nosotros decimos de que tenemos una religión o estamos a una religión, es como estar ligados a Dios, estar atados, no en el, digamos, sentido negativo, sino en el sentido positivo de acercarse a Dios. Entonces, depende de la definición que uno quiera darle o cómo quiera uno tomar la definición. Pero religión en sí es ligar o atar. Y si uno está ligado a Dios, pues es bueno. Pero si uno lo quiere ver digamos, del lado negativo, pues tal vez no sea bueno. Pero en sí eso sería religión. Una de las cosas con las que la gente está batallando, está luchando. Lo otro es pecados en los creyentes, y tal vez eso es lo que más escuchamos. Sí. Ese es el problema. Tal vez número uno, ¿por qué la gente no se acerca a la iglesia o por qué la gente no quiere escuchar de Dios? Y lo primero que ponen pues es eso. No, pues es lo que decía la hermana, ¿por qué que esta señora ahí decía que esto, o por qué esta? No, y que ya esta otra, ¿no? Que allá, que el músico, que el pastor, que el diácono. O sea, como que la gente, tal vez eso es lo primero que uno escucha. Los pecados o las faltas en los creyentes, dice, bueno, lo que dice esta escritora, pecados en los creyentes. Es posible que alguna persona a quien usted trate de ganar tenga dificultades por las faltas o pecados que ven en ciertos miembros de la iglesia. Y dice, a veces es importante darle a conocer a la persona que no todos los que se llaman creyentes lo son en verdad. Entonces hacerles ver eso. Si una persona sale con esos argumentos, pues que de cierta manera tal vez es válido, o sea, se cree. Pero hacerles ver eso, bueno, de que al final de cuentas somos personas, somos humanos también. Y lo que dice lo que dice la Biblia, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Y dice todos los falsos cristianos, dice, y Dios juzgará y rechazará a todos los falsos cristianos. Habla allá cuando hace la cizaña y el trigo también, entonces, o sea, hacerles ver eso de que hay de todo. Hay de todo. Entonces, hacerles ver eso, o hacerles entender eso, de que al final de cuentas uno se va a encontrar con esas cosas. A veces nos pasa a nosotros que ya conocemos de Dios, que vemos algo pues, y eso nos desanima. Imagínense a alguien que no conoce pues de Dios, de ver, bueno, siendo hijo de Dios, cómo se comporta o lo que hace, ¿para qué voy a hacer lo mismo? Sí, y dice, bueno, para ser como él o como ella, pues ¿para qué? Entonces mejor me quedo. O mejor busco a Dios en mi casa, o mejor rezo, yo oro en mi casa. Entonces, pero hacerles ver eso, de que vamos a encontrar de todo. Y a mí me han hecho esa pregunta, precisamente esta pareja, me preguntó a mí, pues así ya conversando, me dice, oye, ¿por qué siempre, pues hay personas bien malas también ahí en la iglesia? Y luego, pues parece que familiares de ella, no digo la iglesia, se van a quedar con la duda, pero que el tío de ellos... Allá en California. Pero que el tío de ellos, creo, su esposa pues lo dejó por un joven de la iglesia. Oh. Y su tío pues ahora está solito ahí. Y ella dice, oye, ¿y cómo es que pasan estas cosas ahí? Pues me dice, pues ahí donde ustedes van. Y entonces yo le dije, es que lo que pasa es que el enemigo siempre está queriendo destruir los matrimonios. Y lo primero que hace es esto,
Entonces usted está mirando que entre su familia, él destruyó ese hogar, y eso es lo que el diablo quiere. Él está procurando destruir a las familias. ¿Y qué más las de la iglesia? ¿Para qué? Para que den mal ejemplo, le dije, pero de esto se va a ver en todos lados. Y yo le hice ver pues a él, le dije pues, es que mira que en la iglesia pues dice la palabra, pues como yo le vengo contando pues historias, le digo así de lo que es la Biblia, pues ahí dice en la Biblia, le digo que es necesario que haya hierba mala y que haya hierba buena, le expliqué. Siempre tiene que crecer la cizaña. Aquí mismo en el libro dice que... Es que yo no tengo... no todos los que están en la iglesia son verdaderos. Sí. Y eso fue lo que le dije, mire, y somos humanos. Ahí también. Y el hecho de que vayamos ahí a la misma iglesia, le dije, no quiere decir que todos, le dije, nos vamos a ir con Cristo. Y una de las cosas que hay que hacerle ver a la gente es de que no porque ya se recibió a Cristo o se aceptó a Cristo, Ya está. ya es todo lo que se tuvo que hacer. Uno tiene que seguir trabajando en ello con tal de mantenerse. Sí, y lo que decía hace rato acerca de como eso, hacer como una lista de textos sobre eso. Por ejemplo, hablar sobre eso, y luego lo que dice sobre el trigo y la cizaña, cuando dice Pablo también de que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Allá en Mateo habla cuando dice aparta los cabros de las ovejas. Entonces, o sea, hay de eso. Jesús dijo de que los tropiezos van a venir, pero hay del que venga el tropiezo. Entonces, hacer una lista con esos textos y hablar con esas. Sí, o sea, hay uno ya más o menos. Que ya uno platicando con ellos le están como los niños, resultan unas preguntas, ¿no? Sí. Sí, están como los niños, ¿no? Pues si aquí nos da un ejemplo en el libro, en la página 80, cómo dice pues que tenemos que poner un listado de todos los libros Sí, y versículos que hablan de ese tema, y nosotros, y hasta nos manda aquí a ensayar cómo le vamos a hablar a esa persona. Dice, imagínate que estás al frente de esa persona, ¿cómo le vas a hablar? Sí. Me voy a sacar mi libro. Nos manda pues a practicar uno. Por eso por eso las Biblias también trae, y hay algunas que como que son especiales para eso. Traen, no, sino que traen como que un margen para poner esos textos. Sobre ese tema, digamos. Si uno lee un texto que uno le llamó la atención ahí, y como que uno se acuerda de otro texto, entonces uno lo apunta ahí, y ya como que uno mismo va haciendo una cadenita de esos textos. Y al menos a veces lo que yo hago también así, a veces como que escribo pues aquí en las orillas o ahí donde haya chance, escribo algo que se me viene sobre eso, y así ya más o menos me acuerdo y ya me ayuda hasta sacar más. O sea, y así, uno puede escribir, sacar, bueno, para eso son las notas también, para eso, porque uno empieza a escribir y empieza uno a recordar cosas que uno escuchó, que uno vio, y ahí los va uno anotando y ya va sacando un tema sobre eso. Lo que yo estoy haciendo es escribir, como por ejemplo le dan ahí la cita bíblica y yo voy y la anoto aquí para que al leer, bueno, ya lo busco aquí donde lo escribí y lo leo, ya no estar yendo a la Biblia y estar leyendo en la Biblia, también. sino que tenerlo ahí a la mano y pues ahí sigue uno leyendo. Sí, o sea, buscar la manera como se le quede a uno, cómo uno aprenda, cómo uno se acomode más. Y eso, bueno, ya hay muchas cosas como acerca sobre eso de que pecados o faltas en los creyentes. Hermano José, en la página que leyó la hermana, allá hay algo bien interesante, el poner en práctica o ensayar lo que estamos estudiando. Entonces estaba yo pensando de que en caso de que sea necesario tomar un miércoles o parte de un miércoles o 2 miércoles, quizás lo vayamos a hacer, pero sería bueno desarrollar esas actividades donde ahora sí hay que buscar los textos. No, los tipos de personas con quienes vamos a quizás tener. Hablar supuestamente. Y buscar los tipos de personas con quienes vamos a estar evangelizando, si en ese caso encontramos gente que es atea,
y buscar esos versículos y sí poner como ensayo, o sea, cómo vamos a reaccionar ahí. Me parece que eso era para la clase. Un mormón, Está. un albino, digo, un calvino, ¿no? Como tener Sí. un plan, pues pienso yo. Sí. Sí, no recuerdo cómo se llama. Pero pues, les decía de que yo he mirado algunos debates de esos y de hecho he mirado algunos también que salen como hablando con un mormón o hablando con un testigo. Exacto. O sea, entonces, o sea, cómo ellos se acercan y digo, todo eso le ayuda a uno. Algo como que uno como no lo toma en cuenta, pero cuando uno mira eso le ayuda a uno. Porque primero porque uno conoce los argumentos que ellos tienen, el punto que ellos tienen, y ya uno se va por lo que uno sabe, por lo que uno ha escuchado, o por lo que uno ha leído, entonces ya más o menos sabe cómo contestarle a esa persona. Y si no, pues uno investiga qué dice la Biblia, porque digo, es lo que yo a veces hago. A veces escucho algo, pero como que se me viene algo, o sea, un texto o algo que leí, y empiezo a ver qué dice la Biblia sobre eso. O sea, y ya uno empieza digamos, a formar un argumento para debatir o para exponérselo a esa persona, ya sea que crea en la Virgen, que crea, no sé, que no crea en el infierno o lo que sea. Por eso es bueno eso, que ver debates o ver ese tipo de cosas que pueden ayudar a uno. Ok, lo otro es falsos valores. Y en esos falsos valores, pues, hay uno, pero ¿qué importa más? Yo solamente escribí una pregunta, pero ahí tiene muchas preguntas. Y solo escribí una que dice, ¿qué importa más? ¿El placer temporal seguido de la aflicción eterna o el sufrimiento temporal seguido del gozo inacabable? ¿Qué importa más? ¿Qué es más importante? ¿Quiere uno sufrir un poco acá y batallar un poco acá y al final que uno se vaya de este mundo, disfrute el resto de la eternidad, el resto del tiempo? O quiere uno gozar todo acá y disfrutar todo acá y que uno pues sufra el resto también del tiempo, por la eternidad. Entonces, ¿qué importa más? Era lo que mirábamos la otra vez acerca de hedonismo. Para ellos el placer, o sea, el gozar, el disfrutar. Tal vez ellos no tengan la idea, no crean en el cielo, en el infierno. Pero como eso uno le puede preguntar a ellos, ¿y a usted qué le importa más? ¿Usted quiere disfrutar todo hoy y que al final cuando muera sufra por toda la eternidad? Perdón, casi cuando uno hace ese tipo de preguntas, ¿no? a ciertas personas, muchas veces su manera de contestar dicen, no, pues yo la vivo aquí como yo quiera, como yo pueda, al cabo yo me voy a morir. Y es ahí donde muchas veces uno se queda, o sea, ¿cómo seguir pues con eso? Ahí ¿no? viene la mejor parte. Sí, o sea, porque Cuando uno sabe, pues, no. dice, hay que gozar la vida en vida, dicen ellos, ¿no? Pues casi la mayoría dicen eso, pues entonces uno, se queda así como mirando, como uno que ya conoce la palabra, diciendo, wow, o sea, hasta dónde está la mente. Ya somos dos. Sí, pues como que la mente ellos está demasiado lejos, que hay un lugar muchísimo mejor. Pero ellos pueden empezar, ¿verdad? Y decir, ¿ya pensaste a dónde va el alma? Sí, pero si uno sabe entrar, Teniendo los si uno sabe cómo entrar, uno puede. No, pues, o sea, ahí es donde pues venimos a aprender, ¿no? Porque pues muchas veces uno le puede decir, bueno, entonces pues te quieres ir al infierno, ellos van a sacar otro obstáculo y de ahí uno se va a trabar porque ya no va a ver qué contestar. Sí. Pero uno puede dejar por lo menos, digamos, esa duda. Uno puede dejar por lo menos esa duda en ellos, si existirá
¿Y qué tal si sí? Dijo, como qué tal si sí. Entonces por lo menos dejar en ellos esa duda. Y decía, estaba mirando un video, creo que lo miraron también, acerca de este pastor que le preguntan de que si existe el más allá, o si existe Dios, o si existe el cielo, el infierno. Y decía ese pastor de que, pues de todas maneras, el que acepte a Jesús, o el que uno acepta a Jesús, pues no pierdes nada. Porque al final, si aceptas a Jesús, aceptas que hay un Dios, y te mueres y no existe el infierno, pues no pasó nada. te moriste y pues no pasó nada. O sea, no existe el infierno, viviste bien, no tuviste problemas. Pero si Dios existe y tú te mueres y el infierno existe, pues hay un problema. O sea, entonces ahí de todas maneras ya la duda queda ahí. Ya como que a lo mejor lo deja pensando ya a uno. Dice, o sea, exista o no exista Dios, digamos que exista o no exista Dios, no pierdes nada si te mueres. Si no existe Dios, no pierdes nada si te mueres. Porque Dios no existe y no existe el infierno. Entonces al final no pierdes nada. Pero si Dios existe y te mueres y existe el infierno, ahí sí lo perdiste todo. Entonces, el creer en Dios, como sea, sale uno ganando. Si uno no cree en Dios, como sea, sale uno perdiendo. Y ya queda una duda en ellas. Y bueno, y ver otras, sí, porque cuando alguien sale con eso, puede salir con otras más y empezar un debate o buscar más la manera como tratar de responder a lo que ellos preguntan. Y ver también, o sea, si esa persona en verdad quiere preguntar o está interesado o está preguntando solamente para discutir o solamente por querer molestar, entonces tampoco creo no tiene caso discutir. Porque al final uno va a terminar discutiendo ya y se va a perder el propósito, ¿no? Porque yo le digo, porque antes cuando mi hermano pues que estaba en México, cuando yo hablaba con él, ya le empezaba como a meter un poquito pues de la palabra y él salía con eso. Y me decía, dice, pues tú ya vas a empezar con lo mismo, con tu aleluya, me decía pues. Y entonces yo a veces levantaba como videos cristianos, imágenes cristianas, y él como que él me decía pues, no, mira, que él ya empezaba pues, no, que el baile acá, que el baile allá, ¿no? Y yo ya le empezaba pues a decir, pero también es como hablamos la otra vez, era importante pues la oración, porque yo le hablaba pero oraba, y o sea como abriendo pues más camino pues con la ayuda del Espíritu Santo, ¿no? Y hasta que un día pues él pudo entender, y ahora ahora ya está como más abierto, se puede decir así. Ahora sí me dice, te doy gracias a ti, dice, y pues supuestamente pues a una novia que tiene, ¿no? De que por sus oraciones y por ustedes, dice, yo alcancé a ver lo bueno, dice. Ahora veo, dice, que no solamente la diversión es andar en los bailes y todo eso, ahora sé que hay algo mejor para mí. ¿Por qué? Porque ya está más, o sea, más entendido, pues, pero ¿cuánto tiempo costó? Costó años. Sí, ok, vamos a irnos ya. Lo otro es las demoras, y eso también es importante. Tal vez no porque lo pongan las personas, sino por la demora en sí. Dice, okay, ¿dónde está? A ver. Página 97. Ahí da una lista también, por qué la gente se demora. Da una lista da cuatro puntos por qué la gente se demora, por qué la gente lo deja para después. Y uno dice que la gente desean disfrutar de la vida ahora y aceptar a Cristo más tarde. Esto dice es más común entre los jóvenes. Lo otro dice que están demasiados ocupados para ir a la iglesia ahora y piensan asistir más tarde.
El otro es, no comprenden qué importancia puede tener aceptar a Cristo de inmediato. Lo otro dice, desean comprender mejor el Evangelio antes de aceptar. Esos son algunos de los motivos. Pero lo que uno puede hacer o ponerles, digamos, el punto positivo o por qué tienen que hacerlo es prevención. Prevenir en la parte del libro que trata del evangelismo habla de otro capítulo. Uno tiene que hacerles ver las ventajas y las desventajas de hacerlo antes o de hacerlo lo más pronto posible. Uno tiene que hacerles ver el peligro también de demorarlo, el peligro que corren al demorarlo. Y dice que también es una ofensa, el dejarlo para después es una ofensa también para Cristo. Lo que dicen las demoras. Esos son de los puntos. Y dice, Satanás trata de hacer que espere hasta más tarde, y luego más tarde, y más tarde, hasta que es demasiado tarde. Eso es algo que dice Satanás hace, que trata de hacer que la persona lo deje para después, y lo deje para después, y hasta que es demasiado tarde. Y por eso uno tiene que hacerles ver eso. Primero, que es como una prevención, hacerles ver las ventajas y las desventajas de hacerlo lo más pronto posible. Ahí también da otras cosas. Ahí en el cuadro dice temor a cambio de religión. Y eso también es algo que uno escucha. Bueno, es que pues, cómo yo voy a cambiar de religión, o cómo voy a dejar la religión de mis padres, y eso dice de que ellos lo ven como una traición. Entonces, cómo yo voy a traicionar a mis padres, o cómo voy a traicionar a mi religión y todo eso. Entonces, por eso la gente también no acepta o no da ese paso. Temor a persecución. Y bueno, al menos aquí uno no mira la persecución, pero hay lugares donde sí, y la gente tiene miedo a eso, a ser perseguido. Uno ha escuchado cómo las personas son perseguidas en otros lugares, y la gente sabe de eso, o tal vez en algún lugar donde esas personas viven, hay persecución. Entonces, hay personas que por eso no aceptan. O no quieran hacerlo públicamente, como también allá Afganistán y todos esos lugares, allá con los musulmanes, pues ahí la gente pues tiene miedo de aceptar, tiene miedo de confesar o de decir abiertamente que son cristianos, porque uno sabe que ahí a todos los que son cristianos los matan a ellos, matan a su familia, queman sus casas, allá sí hay persecución. Entonces, el documental que miré yo, pues, no me acuerdo cuántos fueron a bautizarse a Pakistán, parece. Salieron del país para bautizarse. Para bautizarse, qué amor ese por Dios. Sí, y mucha gente pues no tiene temor a eso, a la persecución. Al fracaso, la gente tiene temor al fracaso también, y la gente dice, no, es que yo no quiero aceptar porque a lo mejor no voy a fracasar, o si luego me salgo, o cosas. Entonces la gente tiene miedo a fracasar. Aún para uno, y eso es más hablando del bautismo, aún cuando uno habla del bautismo, dice, bueno, es que si me bautizo y luego peco, o si me bautizo y luego me aparto, como que hay ese temor también por el bautismo, de pecar o de fallar otra vez, o de apartarse de Dios. Pero uno tiene que hacerles ver todo eso. Algunos tienen temor de ser rechazados también por Dios, pero dice la Biblia de que Dios no rechaza a nadie. Sino que al contrario, Dios quiere, nos está llamando, Dios desea que uno se acerque a Él. Hacerles ver eso, de que Dios no lo va a rechazar, sino que al contrario, Dios está esperando a que la gente se convierta, a que la gente se acerque a Él. Eso es lo que
lo que Dios quiere. Dios no rechaza a nadie. Jesús dijo de que el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Entonces, hacerles ver eso, de que Dios los está esperando. Dios desea que todos seamos salvos. Y de ahí está a mostrar, y aquí es lo que lo decía hace rato, de que qué es lo que conlleva o incluye aceptar a Jesús. Y eso lo miramos en el otro libro también. Lo primero que es aceptar a Jesús es creer en Jesús. Sabemos de que todo, para aceptar primeramente a Jesús, tenemos que creer primeramente en Él. Entonces tenemos que creer en Jesús. Ahí en Hechos 16:31, cuando le preguntan al carcelero a Pablo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Juan 3:16 dice que el que cree, todo aquel que crea en Él, todo aquel que crea en Jesús. Entonces, para aceptar a Jesús, lo que incluye para aceptar a Jesús, uno tiene que creer primeramente. Y todo se basa en eso, en creerle, en la fe, todo se basa en eso. Ya de ahí en adelante. Lo siguiente es arrepentirse del pecado. Y ahí está una mano. Está una mano ahí. Ahí donde tiene tiene esos puntos. Creer en Jesús, arrepentirse, pedir perdón, aceptar y agradecer y seguir a Jesús. Todo eso incluye, eso es lo que incluye aceptar a Jesús. 103. Creer, la página 103, eso es lo que incluye aceptar a Jesús. Pues eso es tan bueno para uno memorizarlo, ¿no? Ponerlo en un cuadrito para si alguien va a aceptar o hablarle de eso, pues. Sí, y es lo que dice ahí, creer en Jesús. En la ayuda visual empezamos por el meñique, y ahí, bueno, iba explicando eso, y sí, si uno se lo quiere aprender ahí con los dedos, ya pues estaría bien. Ahí con los dedos lo primero es creer en Jesús. Aquí empezar con esto. Creer en Jesús. Arrepentirse del pecado. Pedir perdón. Aceptar y agradecer. Y el gordo es seguir a Jesús. Seguir a Jesús. El dedo gordo. Y ya lo que viene después es pues orar. Habla acerca de la oración, orar con los pecadores. Y esto ya más cuando uno hace el llamado. O ya para ayudar a las personas en la oración. Cuando la gente va a aceptar, cómo orar con ellos. Y ahí da un ejemplo también. Ahí en la página... página 106. Ahí da un ejemplo también cómo uno debe de... cómo orar con ellos, cómo ayudarles, enseñarles a orar. Y eso es lo que... eso es por la clase de hoy. Solamente quiero que veamos algo que no vimos la semana pasada y que va con esto también, porque objetivos de seguir a Cristo, eso ya está en el otro libro. Objetivos de seguir a Cristo, dice, a nivel corporativo de la iglesia, un objetivo es ver que la gloria de Dios se expanda por la tierra. Allá como iglesia es ver que la gloria de Dios se expanda, dice, por la tierra. Es uno de los objetivos de seguir a Cristo. A nivel corporativo, a nivel iglesia, como iglesia en sí, como cuerpo de Cristo. Y a nivel iglesia local, allá a esta iglesia,
a nivel de cada iglesia, a una iglesia local. Dice, un objetivo es ver a un grupo de seguidores que demuestran el carácter y la gloria de Dios en la forma en que se relacionan unos con otros y con los de afuera. Este es otro de los objetivos como iglesia local. Lo que nosotros tenemos que ver a un grupo de seguidores que demuestran el carácter y la gloria de Dios, que demuestran el carácter y la gloria de Dios en la forma en que se relacionan unos con otros. A un grupo de seguidores que demuestran el carácter y la gloria de Dios en la forma en que se relacionan unos con otros y con los de afuera. Esto ya es para terminar, estos son los objetivos a nivel corporativo, a nivel iglesia local. Ahora en el nivel familiar, objetivo de seguir a Cristo en el nivel familiar, ya dentro de una familia. Dice, uno de los objetivos es ver a los miembros de la familia, y eso es importante también porque, o sea, ¿cuál es el propósito de seguir a Cristo? ¿O en qué nos puede ayudar? En el nivel familiar, uno de los objetivos es ver a los miembros de la familia relacionarse, unos con otros de tal forma que honren a Cristo y se honren unos con otros. De tal forma que honren a Cristo y se honren unos con otros. El último es en el plano individual. Okay. En el plano individual nos sometemos con humildad al liderazgo del Señor. Nos sometemos con humildad al liderazgo del Señor y demostramos así sabiduría al escoger el camino. Con humildad al liderazgo del Señor y demostramos así sabiduría al escoger el camino de la vida, menos transitado, pero muy superior. El camino de la vida menos transitado, pero muy superior. Que en el plano individual dice, nos sometemos con humildad al liderazgo del Señor y demostramos así sabiduría al escoger el camino de la vida menos transitado, pero muy superior. Eso es por hoy.